Tsunami en Puerto Rico. El peligro olvidado. Tsunami es como se le conoce internacionalmente a un maremoto. La misma es una palabra japonesa que significa ola de puerto. Un tsunami es una serie de olas producida por un disturbio impulsivo que desplaza una masa de agua. Estas olas avanzan hasta las costas y se pueden presentar como una enorme marea que sube rápidamente o como una pared de agua turbulenta que se acerca rápidamente hacia la costa. Una vez llegan a la costa, pueden producir grandes inundaciones. El tsunami puede ser el producto de un terremoto, un deslizamiento, una erupción volcánica o un impacto de un objeto en la superficie del océano. La mayoría de los tsunamis ocurren como consecuencia directa o indirecta de un terremoto, ya sea este uno local, regional o a gran distancia. Para que un terremoto ocasione un tsunami, la falla de este debe estar localizada debajo del mar o al menos una parte de ella. En general, la historia muestra que solo terremotos con magnitud mayor de 6.5 pueden generar tsunamis dañinos, aunque no podemos olvidar que terremotos más pequeños pueden producir deslizamientos, que a su vez pueden generar un tsunami local dañino. Mientras mayor la magnitud del terremoto, más grande se espera que sea el tsunami generado. Pero no todos los terremotos producen tsunamis. Durante un terremoto, el movimiento a lo largo de la falla ocurre tan rápido que la respuesta y deformación en la superficie del mar es una imagen idéntica a la deformación del fondo marino. Una vez se forma la deformación en la superficie del mar, la fuerza de gravedad trata de llevarla a su posición de equilibrio, pero la inercia hace que sobrepase y esto genera el tren de olas conocido como tsunami. Mientras mayor la profundidad en la corteza terrestre del foco del terremoto, menos eficiente es la transferencia de energía del terremoto al tsunami. La razón es porque mientras más profundo el terremoto, menor será el desplazamiento vertical de la falla en el fondo marino. Puede hasta suceder que la ruptura de la falla no se manifieste de manera alguna en el lecho marino. La mayoría de las fallas son alongadas y esto trae como consecuencia que la energía del tsunami generado se propague en su mayoría en la dirección perpendicular a la dirección de la falla. Este tipo de falla es común a lo largo de zonas de subducción como las que tenemos al norte y sur de Puerto Rico. A nivel mundial, han ocurrido terremotos que a su vez han originado tsunamis destructivos. Aunque la mayoría de estos han ocurrido en la cuenca del Pacífico, también hubo algunos que se reportaron en el Atlántico y el Caribe. El 1 de noviembre de 1755 ocurrió un terremoto de magnitud 8.7 al suroeste de Portugal. La mayoría de los 50.000 a 70.000 muertos no fueron por el terremoto en sí, sino por el tsunami que no solo afectó a Portugal y a otras partes de Europa, sino que cruzó el Atlántico en unas 8 horas, produciendo olas de 23 pies en la isla de Saba, 15 pies en San Martín y 12 pies en Antigua y Dominica, todas en las Antillas Menores. Uno de los terremotos de mayor magnitud del siglo XX ocurrió el 22 de mayo de 1960 en Chile. Dejó a más de 2 millones de personas sin hogar y más de 3.000 muertos. A raíz de este, un tsunami de grandes proporciones causó estragos en Chile, Hawái, Japón, Filipinas y la costa oeste de los Estados Unidos. En Hawái, donde ya existía un sistema de alerta, el tsunami causó 61 muertes, 282 heridos y millones de dólares en pérdidas. La costa de Honshu en Japón fue devastada con 100 muertes, 85 desaparecidos, 855 heridos y cerca de 1.700 hogares destruidos. Otro terremoto muy grande ocurrió en Alaska un Viernes Santo, el 27 de marzo de 1964 a las 5:36 de la tarde. En algunos sitios, el terremoto se sintió por varios minutos. El tsunami generado causó 123 muertes, 106 en Alaska y 17 en la costa oeste de los Estados Unidos, además de numerosos daños a lo largo de la costa en el Golfo de Alaska, Albernia en Canadá y Hawái. A las 7:16 de la noche del 1 de septiembre de 1992, en Nicaragua, se generó un terremoto de magnitud 7.0. El mismo casi no se sintió, pero generó un tsunami cuyas olas alcanzaron hasta 26 pies y penetraron hasta 1 milla tierra adentro.
El saldo oficial del desastre fue 116 muertos, 68 desaparecidos y 13.500 personas sin hogar. Oleaje asociado al tsunami fue registrado también en Ecuador, Chile y Costa Rica. Este tipo de terremoto, donde el tamaño de la ola no guarda proporción con su intensidad, se conoce como terremoto tsunamigénico. En el Caribe también se han generado tsunamis como consecuencia de terremotos ocurridos en la región. En Puerto Rico, tanto el terremoto de 1867 como el de 1918 generaron tsunamis significativos, y el tsunami asociado con el terremoto de 1946 en la República Dominicana se pudo observar en la costa norte de la isla, especialmente en Arecibo. 20 días después que un devastador huracán barriera las Islas Vírgenes, y después de haberse sentido en San Tomás unos temblores días antes, el 18 de noviembre de 1867, un fuerte terremoto sacudió las Islas Vírgenes y el área este de nuestro Puerto Rico. El epicentro del sismo fue localizado en la depresión de las Islas Vírgenes, entre las islas de San Tomás, Santa Cruz y Vieques. Era un día precioso. Repentinamente, a eso de las 2:45 de la tarde, se escuchó un ruido que fue intensificándose hasta que se empezó a sentir el terremoto, durando cerca de 1 minuto y medio. Minutos después, el mar se levantó como un muro blanco y recto de 15 a 20 pies de altura y se adelantó hacia la bahía, barriendo las embarcaciones y levantando grandes buques de guerra. El levantamiento de las olas se repitió por segunda vez después de un intervalo de 10 minutos, y parecía ser peor que la primera, inundando mayores áreas. Los daños en tierra fueron mayores para los comerciantes, pues el tsunami entró al pueblo sumergiendo a las tiendas que en su mayor parte estaban frente al mar. En Santa Cruz, el terremoto también se sintió con fuerza. En Frederiksted, después de haber sentido el terremoto, el mar se empezó a retirar y regresó arrojando hacia la playa uno de los buques de guerra que estaba anclado en la bahía. Cuando se retiró el mar nuevamente, dejó el buque sobre un arrecife de coral. En Vieques y Culebra, el terremoto fue sentido fuertemente. Inmediatamente luego del sismo, surgió una gran ola en el lado sur de Vieques que bañó su costa norte. En Naguabo, cerraron la iglesia y el mar subió varios metros hacia el pueblo. En la costa de Arroyo y Salinas, la ola del mar fue alta. En Arroyo, avanzó 120 pies sobre tierra. El 11 de octubre de 1918, a las 10:17 de la mañana, la isla de Puerto Rico se estremecía con uno de los terremotos más fuertes de su historia, el cual se sintió poco más de 1 minuto. Yo tenía 12 años. Cuando yo sentía que el ruido que venía, pero un ruido tremendo. Entonces yo dije, fíjese, cosas que se me vino a la mente, yo dije, para hacer un temblor eso, un temblor de tierra, pero nadie se me nada. Cuando me meto, pero usted sabe lo que es ese film adentro, verlo cogiendo para allá y cogiendo para acá, coger para allá, coger para acá. El epicentro del sismo fue ubicado en el Cañón de la Mona, a 25 millas de la costa de Aguadilla. El terremoto se sintió más fuerte en el área oeste del país, donde la población desesperada se lanzó a la calle ante el temor de quedar atrapados dentro de las estructuras. La tierra gretía, donde quiera. Pero mire, le voy a decir una cosa, yo ahora me pongo a pensar, creo que hay ignorancia, yo eso no me sabía nada, pero eso daba miedo. Daba miedo, ¿sabes qué? Ver subir el río crecido, un color se para arriba y no se va con cantar. La cañilla rompiendo cañilla para arriba. Se calculó que aproximadamente 800 estructuras fueron destruidas. Un total de 116 personas murieron. De estas, 40 perecieron como consecuencia directa del tsunami, que empezó a afectar a la isla inmediatamente después del terremoto. El tsunami alcanzó una altura máxima de 20 pies en el área de Aguadilla, donde 5 minutos después del temblor, el mar comenzó a retirarse, exponiendo a la vista arrecifes y sectores del fondo del mar. Y poco después, llegó la primera ola que inundó parte de la ciudad. La altura de la ola variaba en diferentes partes de la ciudad. 32 personas se reportaron como ahogadas. Mira, Dios quiere y Dios permite no manda un temblor de eso. Porque yo no pienso más que eso nada más. Y mandan un temblor como el de 1918. Si pasara eso hoy en día, Puerto Rico se queda en las tablas.
En Punta Borinque, en Aguadilla, el mar se retiró casi inmediatamente después del terremoto y cuando regresó alcanzó la altura de 20 pies, internándose hasta 300 pies. En Punta Agujerada, también en Aguadilla, se ahogaron unas 8 personas y fueron arrancadas de raíz centenares de palmas. En este lugar se calculó que las olas alcanzaron una altura de hasta 20 pies. En Mayagüez, donde se estima que llegó 20 minutos después de sentirse el terremoto, la ola inundó los pisos más bajos de los edificios situados cerca de la orilla del mar. En esta zona, la ola alcanzó una altura de hasta 5 pies sobre el nivel del mar. Un poco más al sur de la ciudad, la elevación llegó hasta 4.5 pies. Sin embargo, la fuerza fue suficiente para arrancar y arrastrar viviendas hacia la bahía. En Boquerón, Cabo Rojo, la ola llegó a tener 3 pies de altura. El mar se retiró una hora después del terremoto. Aquí, una pequeña embarcación anclada a unos 150 pies de la playa, donde el agua tiene normalmente alrededor de 4.5 pies de profundidad, descansó sobre el fondo algunos minutos. En Isabela, la ola fue vista por varias personas poco más de media hora después del terremoto. En Arecibo, esta ola se vio recorriendo el río que lleva el nombre de este municipio. En Canóvanas, el río Grande de Loíza retrocedió y después subió como 3 pies de su nivel normal. La ola debió llegar a la desembocadura de este río unos 20 minutos luego del terremoto. Otros escenarios que provocan tsunamis son los deslizamientos de tierra, las erupciones volcánicas o el impacto de un objeto en la superficie del océano. Los tsunamis producidos por estos fenómenos tienden a ser de gran altura cerca a su lugar de origen, disminuyendo su altura rápidamente con distancia. Por lo tanto, estos tsunamis tienden a afectar los lugares más cercanos a su punto de origen. Un deslizamiento submarino o un deslizamiento que se origina en tierra pero alcanza un cuerpo de agua puede generar un tsunami al desplazar una masa de agua. En nuestra isla se ha encontrado la evidencia de un deslizamiento enorme en la pendiente sur de la trinchera de Puerto Rico. Se ha estimado que el mismo tuvo un volumen de alrededor de 220 millas cúbicas y se deslizó hacia el fondo de la trinchera a 28.000 pies de profundidad. Dependiendo del tiempo de duración del deslizamiento, los modelos por computadora predicen que el mar puede haber alcanzado alturas que varían entre alrededor de 87 a 227 pies a lo largo de toda la costa norte de Puerto Rico. Además, existe el riesgo de que se genere un tsunami por erupciones volcánicas, submarinas y no submarinas. En el caso de erupciones submarinas, el peligro se debe al volcán submarino Quiquemgeny, localizado al sureste del Caribe, a 450 millas de Puerto Rico. Este volcán se ha mantenido activo por muchos años y continúa creciendo. El mismo ha hecho erupción más de 10 veces desde 1939. En el caso de erupciones no submarinas, el peligro es debido a volcanes como el de Montserrat, el cual ha estado muy activo en los últimos años. En este caso, la generación de un tsunami local puede ser debido a una avalancha de escombros que llegue al mar, o debido a que parte del volcán se colapse hacia el mar. En ambos casos, la altura del tsunami local puede pasar de los 30 pies, aunque decaería rápidamente, afectando solo las islas